desde el Nuevo Testamento, ¿no? Y hemos visto, ¿cierto?, como la arqueología clásica en cuanto a lo griego, lo latino, nos pueden dar un poquito más de luz, un poquito más de luz al texto neotestamentario. Pero hoy día me gustaría que nos fuéramos a un texto muy especial para mí, que es un texto en la tradición del Antiguo Testamento, que es el texto de Segunda de Samuel, capítulo 7. Así que yo quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 7. Y ah, para aquellos que todavía, ¿cierto? O para ellos que todavía, o que no ven la Biblia, ¿no? Ah, como base de fe y puede leer, ¿cierto? La palabra como un contenido desde las ciencias históricas, como memorias, ¿no? Memorias de un pueblo que registró sus acontecimientos en una dirección, ¿no? Es muy difícil encontrar historia objetiva en la humanidad primitiva. Eso de la objetividad histórica es algo que nace en el finales del siglo XVIII, el siglo XIX, entonces es complicado encontrar objetividad en ese sentido, pero eh, si nosotros leemos, por ejemplo, las memorias del pueblo de Israel, las cuales han sido organizadas y seleccionadas para poder presentar un plan, un rostro, una identidad, es aquí donde Segunda de Samuel se vuelve muy importante, porque especialmente el capítulo 7, porque es en este sentido donde se fortalece el reino de Israel en el ámbito teológico. Para aquellos que conocen mucho sobre la historia de Israel, recuerden que Israel es, es no solamente geografía, no es solamente una nación con características, cierto, políticas en común, sino que también es un sueño, es un ideal teológico. Y especialmente cuando el reino del norte cae en el año 722 o 21 bajo las manos, cierto, del imperio asirio, Israel siguió llamándose Israel, pero no en cuanto a lo político ni a lo geográfico, sino al ideal teológico que encontramos en las escrituras. Entonces, en ese sentido, recuerden que permaneció el reino del sur, de Judá, y obviamente después de la destrucción del templo en el año 587, después la venida, ¿cierto?, de los cautivos de Babilonia en el año 539, y después, ¿cierto?, con Edras en el año 465 y Nehemías en el año 445, se establece lo que es no un reino, pues no volvió a haber rey, sí príncipes, en este caso el sumo sacerdote, pero a pesar de que ya políticamente y geográficamente no se hablaba de Israel, sino de Judá o de la región de Judea para los romanos, siempre se conservó el ideal de Israel como sueño teológico, ¿no? Entonces, según de Samuel 7 dice, voy a leer en Nueva Versión Internacional: una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: cómo puedes ver? Yo habito en un palacio de cedro. El cedro era la madera, ¿cierto?, más especial, ¿no? No es necesariamente de que el palacio de David fuese de cedro, incluso en las excavaciones, ¿cierto?, de Kathleen Canyon en los 50 o en la ciudad de David en el 95, el palacio no era de cedro, era de piedra, ¿no? Y tenía... Entonces estamos viendo aquí un recurso, ¿cierto?, literario de excelencia, de hipérbole. Yo habito en un palacio de cedro, como en algo bien lujoso, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Am, en ese sentido, recuerden que en ese sentido, el
arca estaba, ¿cierto?, en el tabernáculo, y el tabernáculo se encontraba en ese tiempo en Silo. Entonces, que era una de las viviendas, ¿cierto?, de los sacerdotes. Entonces el rey dice, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña, el profeta Natán entiende esto y dice, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Vers- Verso 4, pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor, ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá por allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Recordemos que desde el Éxodo, ¿no? Y obviamente el Levítico, vemos una intencionalidad de Dios usando el, ah, el- la poca o la limitada revelación que el pueblo tenía y entendiendo de que el pueblo no, estamos hablando de una sociedad primitiva, ¿no? El tema de omnipresencia es un tema muy, pero muy posterior. El tema de omnipresencia es muy posterior en las religiones y en la cosmovisión de los pueblos. Es un tema bien joven en realidad. Entonces, usando esto, él dice, voy a como enfrascarme en un lugar para que mi presencia esté con ustedes. Entonces, como les decía la clase pasada, el tabernáculo es algo que es un diseño de Dios, pero lo que David intenta hacer es algo que él vio en sus campañas, ¿no? Él derrotó a muchos pueblos. Y más adelante que les voy a mostrar que lo más probable que David vio en uno de estos pueblos derrotados un templo. Y le pareció hermosísimo, le pareció hermosísimo ese templo. Entonces, al poder ver este templo y decir, bueno, estos que son paganos y incircuncisos, ¿cierto? Era la terminología que siempre David usaba. No se recuerdan cuando le decía eso a Goliat, ¿no? Tienen tremendos templos para sus dioses que no son nada, porque nuestro Dios vive en tiendas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el roce cultural y David vio un templo en algún lugar. Les voy a mostrar el templo que él debió haber visto porque es más antiguo que el templo de Jerusalén, porque pertenece a los pueblos que David derrotó, y número 3, porque tiene las características exactas, ¿no?, del templo que, según la Biblia describe, hubo en Jerusalén. Entonces, en ese sentido, a David, teniendo esto en su corazón, tiene este anhelo. Y dice que Natán le dijo en el verso 5, que Dios le dijo, ¿cierto?, que le dijera a David a través de Natán, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor, ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá por allá en una tienda de campaña de manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastoreaban a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descansos de tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. David quiere construirle una casa al Señor, y el Señor le dice, yo te construiré una casa. El problema con esto es que los arqueólogos han tenido dificultades en poder, han tenido dificultades en poder
encontrar restos de David. Incluso ya vamos a ver de que por mucho tiempo se pensó de que realmente David no existió, sino que fue una leyenda, ¿no? Fue una leyenda al tipo leyenda del rey Arturo y Camelot, que algunos, ¿cierto?, dicen que realmente existió en tiempo del Imperio Romano y que hay bastantes pruebas, pero pareciera ser que el tema de David era mismo, la misma situación. Entonces, no había, arqueológicamente hablando, no había data, no había información, no había realia, no había contenido para hablar de el rey David. Y digo no había porque algo pasó, algo cambió y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, qué es lo que pasó? Que en medio de esta discusión de que si David existió o no existió, se encontró una inscripción, se encontró una inscripción. Y una inscripción, ya lo vamos a ver, es una piedra que puede ser de diferentes tamaños que se coloca cerca de un lugar público para poder dar información de algo y esa información pueda crear una realidad, un estímulo, una respuesta en el pueblo. Entonces, en este sentido se encontró una inscripción donde no sé si ustedes alcanzan a ver ahí en la foto, abajito a su derecha, ¿lo alcanzan a ver? Alcanzan a ver abajito a su derecha de que hay algunas palabras como en celeste un poco más remarcadas. Si lo alcanzan a ver, me hace... ok. Entonces, si se dan cuenta, esas letras, yo sé que aquí hay muchos que saben hebreo, esto no es hebreo, ¿ok? Esto es arameo, pero sí tiene algunas, recordemos que son lenguas hermanas, ¿no? Es como el portugués con el español, con el italiano, si pudiese ser así, esto es muy parecido. Y tenemos, ¿cierto? Algo que pareciera ser una bet, ¿cierto? Y hay algunas palabras que pareciera ser, no sabemos qué es lo que son, pero sí lo que está clarito es, no sé si alcanzan a ver al medio como hay un triángulo y la tercera palabra es como un triángulo y esa sí se está clarito que es una dalet. Esa es una dalet, que en el hebreo sería, cierto, una D. La segunda palabra, recordemos que los idiomas semíticos se leen de derecha a izquierda, entonces la, las, la penúltima palabra, esa es una vav. Es una vav que podría ser una V corta o una W, según si usamos la transliteración fonética o lingüística. Y al final, cierto que de derecha a izquierda es la última y de izquierda a derecha es la primera, otra Dalet también. Entonces tenemos una D, una B y una D. Y eso es David. Eso es David. Ustedes deben recordar que en la antigüedad el hebreo y el arameo no tenían vocales, ¿ok? Las vocales son un producto medieval para uniformar la pronunciación de los idiomas, especialmente del hebreo, ¿no? Estamos hablando de que por ahí, por el año, del año 700 al año 850, los masoretas del hebreo masora tradición quisieron ponerle vocales al hebreo para no perder su uniformidad debido a que ya existían muchísimas escuelas repartidas en el mundo que ya estaban leyendo palabras de forma diferente. La escuela de Babilonia leía palabras diferentes, la escuela de Siria leía las palabras de forma diferente, la escuela de Jerusalén leía las palabras de forma diferente. Entonces ellos, para uniformar la lectura del hebreo para su liturgia, le colocaron vocales. Ahora, no quiere decir que en los tiempos, ¿cierto?, bíblicos, estamos hablando de la edad de hierro, por ahí en el año 1200 antes de Cristo, no quiere decir que el fenicio, el arameo y el hebreo no hayan tenido vocales en su pronunciación, porque hablar sin vocales no puede ser. Y estoy hablando de vocales en su escritura, ¿ok? Porque incluso la misma Bab en la fonética pudo haber representado, la B en este caso pudo haber representado una O o una U. Entonces, sí se usaban vocales
fonéticamente, pero no gramaticalmente. Entonces, en este sentido, esto aquí es muy importante, pero ya vamos a ver esto. Les quiero presentar primero el contexto. Tenemos aquí a Israel Finkelstein, que es uno de los arqueólogos más famosos en Israel. Él tiene 73 años y es el decano, el exponente más importante de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Recuerden que la ciudad de Tel Aviv es la segunda ciudad más importante después de Jerusalén en Israel. Es una ciudad muy hermosa, muy moderna. Y este hombre escribió un libro que cambió la perspectiva del texto bíblico. Y este libro se llama La Biblia desenterrada. Y aquí lo tengo. Es un libro que yo no recomiendo comprar si no se tiene una madurez y una altura de mira en cuanto al texto bíblico importante, ¿ok? Porque es un libro con el que te vas a encontrar con cosas muy descabelladas, ¿no? Él dice, por ejemplo, ah, leo en la página número 6, dice, el mundo de la Biblia no ha sido tan accesible ni se ha explorado con tanta minuciosidad desde tiempos antiguos. En la actualidad, gracias a las excavaciones arqueológicas, sabemos qué plantas cultivaban los israelitas, qué comían, cómo construían sus ciudades y con quién comerciaba. La arqueología nos ha ayudado a reconstruir la historia oculta tras la Biblia, tanto en lo referente a los grandes reyes y reinos como a las formas de la vida cotidiana. Pero mire lo que dice aquí. Dice, la búsqueda se ha centrado en un país minúsculo, constreñido en dos lados por el desierto y en un tercero por el Mediterráneo, asolado durante milenios por sequías reiteradas y una actividad bélica casi continua. Y después dice, cada una de las exposiciones que encontramos en la Biblia es una ficción de los autores, los cuales intentan en una historia reconstruir una identidad, lo cual ha sido fantasía en sus mentes, pero verdad en su promoción política. Entonces, Israel Finkelstein, él lo que intenta decir es de que el texto bíblico no es algo serio en cuanto a lo histórico. Lo que él está intentando decir es que realmente las cosas, ¿cierto?, que encontramos en el Antiguo Testamento no pasaron. Eso es lo que él intenta decir. Entonces, ahora, este hombre no es que sea anti-texto bíblico, no es que sea anti-Biblia, no es que sea anti-religión, ¿no? Este hombre es israelita, ¿no? Lo que intenta es devolverle la seriedad al texto veterotestamentario en la plataforma académica. Entonces, en este sentido, en su intento de poder devolverle la seriedad al texto del Antiguo Testamento, a la Biblia hebrea, anula la historia, ¿no? Anula la historia de Israel y dice que solamente son memorias. Entonces, al hacer eso, él dice de que se puede construir una historia desde la arqueología y otra historia desde el texto bíblico, y son dos historias totalmente diferentes que no se acompañan entre sí y que muchas veces tienen conflictos. Entonces, en ese sentido, Israel Finkelstein es un hombre que se puede conocer como minimalista, es decir, que él cree que el texto bíblico nos aporta muy poco para poder construir una historia de Israel. Tiene un segundo libro que se llama David y Salomón. Este no está en español y aquí va más allá, porque aquí le da muy, pero muy fuerte en contra a la historicidad del rey David. Él realmente lo ataca. Entonces, y al atacarlo, empieza a poder negar su existencia y piensa de que el rey David es solamente un ideal para el pueblo de Israel, donde todos sus reyes
tenían que ser como él, es decir, tenían, cierto, que ser conforme al corazón de Dios, tenían que ser personas buenas, tenían que ser guerreros, tenían que ser valientes. En ese sentido, es solamente un ideal. Aquí voy a leer, dice, ah, ¿dónde está? En la página, número 5, dice, thanks to the archaeology, we now, for the first time, we can dissect the main elements of the biblical story to see when and how each one emerged. Lo que está diciendo que ahora, gracias a la arqueología, podemos ver cómo las historias bíblicas realmente emergieron, ¿no? Dice, the results of our research may be surprising, son sorprendentes. Después dice, especialmente porque David was merely a legend, fue simplemente una leyenda, a romantic fiction of imaginary personalities and events. So dice que David fue simplemente una leyenda romántica, una ficción imaginaria, con una personalidad que inspiraba al pueblo, donde su pelea contra Goliat era simplemente de que a Israel iban, cierto, a enfrentar desafíos y que al igual que su rey, a su leyenda venció, ellos también tenían que vencer, especialmente en el tiempo, cierto, donde el judaísmo se vio en conflicto con el helenismo, con los griegos, ¿no? Después del año 332 después de Cristo, especialmente cuando Israel fue, cierto, gobernada primero por los Ptolomeos y después por los Seleucidas. Este otro hombre, para que anoten su nombre, se llama Keith Whiteland, y este hombre va un poco más lejos, ¿no? Aquí tengo su libro y son libros carísimos. Yo me los compro usados porque comprar los nuevos, número uno, son difíciles de encontrar, y número dos, son carísimos, así que se los compro. Aquí en Estados Unidos hay algo que pasa muchísimo. Por ejemplo, hay muchos profesores de universidad que tienen, estamos hablando, colecciones de miles y de miles de libros. Estamos hablando de millones de dólares invertidos en bibliotecas de un profesor de universidad, ¿no? Ahora, cuando este profesor muere, ¿qué pasa con todos esos libros? Su esposa, su familia están chata con los libros, ¿no? Como decimos en Chile, ya no quieren saber nada más de los libros. Y yo estoy seguro que ese sería mi caso. Si me llega a pasar algo aquí, mi esposa se desearía de mis libros. Así, ya la tengo hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que los donan los libros, y libros que cuestan 400, 350, $250, ellos los regalan a compañías que van, buscan las cajas, ¿cierto? Y después los rematan. Y por ejemplo, este libro de Keith Whiteland, que me podría haber costado, no sé, unos $180, me costó $7. Entonces, hay que comprar inteligente con los viejitos que fallecen, ¿no? Y que después nadie quiere un libro. Es increíble cómo uno puede valorar tanto y después ya nadie valora lo que uno valoró. Así que no le tenga amor a nada, hermano o hermana. Eh, si nos vamos con el Señor, eso lo van a regalar, de matar, que eso. Bueno, aquí dice, él cuenta, ¿no? Keith Weiland cuenta de que, que la, la, la historia de Israel se ha construido simplemente como un recurso político. Es decir, la historia de Israel ha sido creada para que Israel reclame su tierra. Cuando Israel entró en conflicto con Palestina, ¿no? En el año 1947-48, cuando el Estado moderno de Israel es creado con la ayuda de Estados Unidos y las Naciones Unidas, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué Israel, que ya no vivía ahí, por qué fue capaz de llegar, ¿no? a Palestina? Número uno, por el apoyo de las Naciones Unidas, y número dos, porque decían, nosotros somos los originarios de esa tierra.
Y es por eso, ¿cierto?, que dice, ¿y cómo sabemos que eso lo sé? Bueno, aquí está la Biblia y el texto bíblico dice que Dios le dio esa tierra, ¿cierto?, a Abraham, a los patriarcas y a sus descendientes. Entonces, Kit Wylam dice de que la Biblia en algún momento de la historia fue construida, la historia fue construida para que Israel pudiese simplemente reclamar esa tierra y fue usada como un pretexto político. Ahora, los palestinos no se quedaron atrás, ¿ah? Cuando el Estado de Palestina, ¿cierto? También fue reconocido, no es reconocido como país, pero sí es reconocida su identidad como pueblo, su etnia. Cuando fue reconocido por ahí por el año 93, 95, no me recuerdo la fecha exacta, adivinen qué fue lo primero, cuál fue el primer ministerio que crearon. No el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Salud. El primer ministerio que crearon fue el Ministerio de Arqueología para poder excavar y encontrar cosas que les pudiesen ayudar, ¿no?, a combatir a los israelitas que dicen de que a través del texto bíblico la tierra les pertenece a ellos porque su Dios se los dio. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la historia de Israel lo cuenta. Entonces, Kit Wayland, que él dice, ¿cierto?, en su libro Dimension of Ancient Israel, de que Israel simplemente fue creado para tener un fenómeno político. Y el tercer hombre que quiero que puedan conocer se llama Thomas Thompson. De los tres, yo creo que este es los tres son eruditos, ¿no? Pero creo que este es el que yo más me acerco, no en su línea de pensamiento, sino en el diálogo que tengo, porque él es también un teólogo, él es un danés, un profesor, cierto, de Biblia también, pero es un arqueólogo y también un minimalista. Los minimalistas son aquellos, cierto, que piensan de que la historia en el texto bíblico es mínima y que no nos sirve para poder reconstruir la verdadera historia en Israel. Entonces, este hombre, él dice de que, y aquí está, y me da risa porque este libro también me lo compré en esas promociones, miren, está todo rayado, yo nunca lo rayaría así naranjo, ¿ah? Una, porque mi señora le carga el naranjo, así que no tengo naranjo en la casa. Y dos, porque lo marcaría con lápiz mina. Pero me di cuenta de que el hombre que tenía este texto o que era el dueño del ateo. Era ateo. ¿Y cómo soy que era ateo? Porque aquí arriba dice base para poder contradecir a los cristianos. Y él lo pone ahí. Bueno, leo y dice, déjenme agregar a alguien que está entrando. Ya. Leo y dice así, so biblical archaeology has resolutely failed to provide the Bible with a historical context in which it might reasonably be understood. Entonces dice que la arqueología bíblica ha fracasado para poder proveer un contexto histórico racionalmente para que pueda entender dicha historia. Entonces es alguien que obviamente dice de que la arqueología bíblica no sirve para nada. Entonces le da cierto como le da muy fuertemente. Entonces, no sé si ustedes sabían que la mayoría de los arqueólogos en Israel número uno son ateos, incluso hasta los mismos israelitas. Cuando fuimos ahora en el verano a excavar, yo ya les he contado de que excavé con la escuela de los israelitas, ¿no? De la escuela Ariel University en el West Bank, cerca de Samaria, y ellos no creen en Dios. Ellos no van a ir a excavar porque tengan una creencia en Dios, ellos van a excavar simplemente porque quieren saber, ¿cierto? Y conocer los orígenes de su pueblo en cuanto a etnia e identidad. Entonces, este hombre también es un teólogo y como teólogo es de esos teólogos, ¿cierto? Totalmente liberales. Entonces, él dice, hay un comentario que él dice y dice que, voy a tratar de traducirlo, yo sé que hay muchos de ustedes que leen en inglés, así que, y los pongo, ¿no? Algunos siempre me dicen, profesor, ponga material en español, ¿por qué pone material en inglés? Por muchas razones. Número uno, porque nadie escribe en español.
no hay material serio en español en este caso. A lo mejor, si a usted no le gusta que ponga cosas en inglés, tal vez usted tiene que escribir algo en español y se lo prometo, si lo escribe y es bueno, lo voy a publicar y lo voy a poner. Y número dos, porque cuando uno hace quotes, hace citas, ¿no? Uno tiene que preservar el nombre y la cita del autor independientemente del idioma en que esté. Entonces, pero sé que la mayoría de ustedes entiende inglés, entonces vamos a leerlo juntos. Dice, la lingüística y la literalidad, ah, la realidad, ¿cierto? Lingüística y literaria de la tradición bíblica es folclórica en esencia, ¿no? Ha sido construida, ha sido memorizada, ha sido organizada. Dice, el concepto de un beneficio de Israel es una reflexión de una entidad sociopolítica, de una, ¿cierto? De un estado histórico de Israel en un periodo asirio. Entonces, lo que él está tratando de decir es que simplemente en un periodo asirio se ha creado memorias para poder construir una historia. Ahora, esto es muy importante. Lo que él dice es muy importante porque esa es donde tú comienzas a abrirte, ¿no? A cómo se entiende la historia. Incluso después para nuestros grupos pequeños, esa va a ser la pregunta. ¿Cómo nosotros entendemos la historia? Yo les he dicho, ¿no? De que, por un lado, el texto bíblico nos muestra a quién hizo las cosas, a, a y qué pasó, ¿no? Pero la arqueología nos dice el quién y el qué, pero la arqueología nos dice el cuándo y el cómo, ¿no? Cuándo realmente sucedió y cómo sucedió, especialmente porque los calendarios en la antigüedad eran totalmente distintos a los nuestros y no hay un homólogo, no hay algo que lo que nosotros nos podamos acercar en fechas muy importantes. Entonces, en este sentido, ¿qué entendemos nosotros por historia? Y yo siempre les he dicho de que como teólogo también siempre me he hecho esos cuestionamientos, pero encontré paz en mi corazón cuando entendí de que lo que dice el texto bíblico, obviamente, para mí, es mi fe, no sé cuál sea su fe, pero para mí es verdad, es totalmente cierto. Pero sí encontré paz cuando entendí de que esta verdad ha sido organizada, ha sido seleccionada, ha sido editada para poder entregar un mensaje, pues la Biblia es no tanto histórica como teológica. Contiene historia, pero es un libro teológico que da cuenta, ¿no? de un mensaje. Entonces, en ese sentido, la arqueología puede ayudarnos a construir una historia a la perspectiva historiográfica, ¿no? A la perspectiva historiográfica de objetividad, de fuentes y todo eso. Entonces, en ese sentido, una no prueba la otra, ni una se contradice con la otra. Son dos disciplinas totalmente distintas. Nadie se enoja porque las matemáticas no prueban el arte y nadie se enoja porque el arte no prueba, ¿cierto?, la agronomía. Son disciplinas totalmente distintas. Entonces, ¿por qué nosotros nos molestamos cuando la arqueología no prueba tal vez lo que la teología nos menciona y por qué intentamos que la teología pruebe, ¿cierto?, la arqueología cuando son dos disciplinas que están aparte, que caminan al lado, son disciplinas, no quiero decir hermanas porque no lo son, pero son dos cercanas, que pueden tener un diálogo, que pueden sentarse en el restaurante de la academia a tomar un café, a conversar, pero que no pueden, número uno, negarse el una a la otra, ni tampoco pueden no desvalidarse, ni tampoco beneficiarse ni apoyarse. Son disciplinas totalmente distintas. Entonces, en ese sentido, para aquellos ustedes que siempre han tenido preguntas, ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿Y qué pasó con los gigantes? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasa con el Australopithecus? ¿Con el Homo sapiens? ¿Qué pasa, cierto, con estos huesos encontrados aquí, acá, acá?
compréndalo, por favor, si lo digo con mucho cariño y con mucho amor. Eso no lo va a encontrar en la Biblia. La Biblia no es un libro científico, no es un libro histórico, es un libro teológico. Las memorias han sido construidas, han sido organizadas y editadas para poder dar cuenta de un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, pero no va a encontrar ahí, porque he escuchado predicadores, todas las preguntas las podemos encontrar, sus respuestas en la Biblia. No es así. No, todo, no, no es así. Y es por eso que muchas veces la academia se ríe de nosotros y es por eso, cierto, que la arqueología bíblica perdió su autoridad frente al mundo académico cuando dijeron, encontraron la cabeza gigante de Goliat y eso jamás fue así. Eso simplemente fue una noticia falsa. Se encontró el arca de Noé, falso, se encontró esto, otro. Y yo les he enseñado, por un lado tengo mi magíster en teología, por otro lado tengo mi magíster en arqueología y les he enseñado, yo no uso la arqueología para comprobar la Biblia, ni mucho menos uso la arqueología para poder comprobar mi fe. Mi fe no tiene que ver con algo que yo pueda comprobar. Si yo necesito de las ciencias para comprobar mi fe, no es fe número uno, es dos dedos de frente porque vi algo y por lo tanto creo. Y número dos, si necesito de ver cosas para poder comprobar, es porque realmente mi fe está muy, muy, muy débil. Nuestra fe está basada en la palabra, por el oír la palabra del Señor. Y muchos de nosotros, ¿cierto? Tiene un testimonio, tiene una experiencia. Hermanos amados, yo estoy muy feliz, le doy gracias a Dios porque empecé a estudiar muy tarde. Yo empecé a estudiar muy tarde, yo empecé como predicador evangelista a los 17, 18 años, después como misionero, después como pastor. Por el tema del ministerio, yo entré a la universidad recién a los 30 años. Viví casi 14 años en el ámbito, cierto, folclórico de la fe, en las misiones, en el evangelismo, aquí y acá. Y después cuando entré a la academia y empecé a estudiar y empecé a viajar y empecé a ver todo eso, obviamente mi fe nunca fue tan baleada, ni no porque uno dice, no, no te metas en eso, porque si no vas a perder la fe. No, porque ¿quién me puede sacar a mí lo que yo he visto, las sanidades que he visto, cómo Dios ha librado gente, cómo Dios ha transformado a personas, cómo el Señor ha cambiado lugares y momentos y familias? ¿Quién me puede sacar eso a mí? ¿Quién puede sacar mi testimonio? ¿Quién puede sacarme, cierto, mi experiencia que he tenido con el Señor? Nada. Nada ni nada. Entonces, cuando tal vez la ciencia o la academia se queda limitada en cuanto a las preguntas que tengo, no me interesan, no me interesan tenerlas respondidas para poder tener una fe grande y fuerte, porque lo único que necesito es a mi buen Jesús, su amor y su gracia. Todo lo demás, vamos conversando, vamos dialogando, vamos construyendo. Nada me sorprende, nada me sorprende, porque como decía el apóstol Pablo, ¿no? Dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, entonces hasta el año 93 David no existía, en el mundo académico no existía. No obstante, aquí estoy en el Museo de Jerusalén, no obstante se encontró esta inscripción y esta inscripción lo cambió todo. Si se dan cuenta, no es tan grande, no es tan grande y es algo muy especial porque dice que habla sobre el rey David, el ungido rey David, ¿cierto? Y se encontró allí. Esta es la ciudad de Tel Dan, en el norte de Israel. Si se dan cuenta, ahí está la muralla y se encontró justamente allí. ¿Se acuerdan el video que les pasé para que vieran? No sé si alguien vio el video. ¿Me puede regalar un emoticón a alguien que haya visto el video? ¿Lo vieron? Ahí, el profesor Eli lo vio bien, ahí, ya, muchos lo vieron. ¿Se acuerdan que estaba como incrustada en la tierra? ¿Se recuerdan de eso? Estaba incrustada en la tierra
esta inscripción y era muy importante. Recuerden que esta muralla ustedes las ven hoy chiquititas, pero lo que tenemos aquí son las partes de arriba, no las partes de abajo, es que hay que seguir excavando. Son las partes de arriba y estaba, ¿cierto?, en una posición donde todo el mundo tal vez podía ver. Ahora, ¿quién encontró esto? ¿Cierto? ¿Quién encontró esto? Es un arqueólogo israelita, ¿no? Que había sido un militar por tanto tiempo, después fue un político. ah, y este hombre eh, estaba obsesionado, ¿no?, con intentar probar la historicidad de David y Salomón. Este hombre, ¿cierto?, intentó ah, excavar, ¿cierto?, en las tres grandes ciudades que dice el texto bíblico que Salomón construyó, como fue Tel-Geser, Megiddo y Hazor. Pero se vino por aquí también a Tel Dan y lo encontró. Y cuando lo encontró, eh, a, el hombre, ¿cierto?, es Abraham Virán. Cuando lo encontró dijo, wow, esto va a cambiar todo la discusión académica, porque realmente David sí existió, ¿no? Y el, ah, se cree, ¿no?, que esta inscripción fue erigida por un rey arameo, que es Hazael, y, ¿cierto?, la traducción, bueno, Hazael, puso aquí el rey Joram, que era el rey que estaba en los tiempos, ¿no?, de Hazael. Ese es el hijo, el segundo hijo de Acab. Recuerden que el primer hijo de Acab, Ocosías, muere y muere sin hijos, entonces su hermano queda y es un rey muy importante porque es de la dinastía de Omri. Y recordemos, ya les voy a enseñar en la próxima clase la, una, la estela de Moab, donde se habla de la dinastía del rey Omri, que es muy famosísimo, especialmente en los documentos que se encuentran cananeos en la media luna fértil allí, ¿cierto?, alrededor de Israel. Entonces, en este sentido, el texto sería, bueno, para aquellos que les gusta la cronología, les traje esto también para que se ubiquen, más o menos por el año 841 a.C., pero el texto sería esto sería el texto, esto es lo que aparece, ¿no? Recordemos que está en arameo, ¿no? Pero si se pudiese hacer una transliteración al hebreo, si se dan cuenta, recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda y se han visto 13 líneas, ¿no? 13 líneas. Los arqueólogos leen así, leen desde la línea número 1 hacia número 2 y van reconstruyendo, especialmente por el deterioro de los años. Se pierde. Aquellos ustedes los que pueden leer a hebreo, ¿no?, entienden, por ejemplo, que la primera dice Av, ¿no? Ahí tenemos una Aleph y una Bet después del Do, Av. Entonces, está contando la historia, un hijo está contando la historia tal vez de su padre. Entonces, es muy importante esto. Y ahí está sobresalido lo que estábamos viendo al principio. Y lo primero es Melech Yisrael, el rey de Israel, Melech Yisrael. Y después dice Beit David, la casa de David. Entonces, en español sería algo como esto. Vamos a leerlo, ¿no? Sería, voy a leerlo, voy a hablar como el maestro Yoda, porque no tengo todo el texto entero, no está el texto entero, porque está, ¿cierto?, la piedra está rota y porque se pierden algunas letras, pero espero que puedan entender. Dice, y corté. Mi padre subió, peleó él, eso no está, y mi padre se acostó, se fue algunos creen que dicen ancestros, es decir, se enfermó y murió. Lo que está entre paréntesis es lo que se cree que está. Lo que no está entre paréntesis es lo que visiblemente dice, ¿ok? Y el rey de después tenemos una S, pues Rael entró anteriormente en la tierra de mi padre y Hadad me hizo rey. Línea 5, y Hadad iba delante de mí y me aparté de los 7 y de mí reinó y maté
está hablando de 70 reyes. Pareciera ser que 70, aunque algún arqueólogo dice que es demasiado, 70 reyes en un espacio tan pequeño. Yo no creo que es demasiado, porque cuando vas a Israel, ves que cada monte que hay ahí, cada cerro, había como una pequeña ciudad de 80, 100, 150 personas, no más grandes que eso, 200. Entonces sí es posible. Y disturbios y miles de jinentes o caballos, Mateo, Geram, hijo de Acab, rey de Israel. Y aquí dice, y maté a Acaz, puede ser, o Ahiú, hijo de Joramquín, de la línea 9, la más importante, de la casa de David. De la casa de David. Entonces, esto es muy importante porque cuando se entiende o se habla de una casa, la palabra casa, ya la vamos a ver, puede tener muchísimas acepciones, muchísimos significados, pero en la arqueología, casa es dinastía. Es dinastía. Y para poder tener una dinastía, tienes que ser una persona poderosa. Y número dos, para que tu enemigo te reconozca, tu enemigo te alabe y más encima reconozca que eres de la casa de una persona, es porque tuviste que haber sido muy famoso. Si él habla de la casa de David, porque el que escribe esta inscripción no es israelita, es cierto sirio, es cierto, en este sentido es un enemigo. Entonces, si se reconoce la casa de David es porque se reconoce la fama, y cuando se reconoce la fama de un rey extranjero es porque tuvo que haber sido ese rey muy, muy grande. Entonces, ahora podemos, con toda esta información podemos volver al texto de 2 Samuel 2:11 y le dice Jehová, donde Jehová le dice a David, a Natal le dice a David, ¿no? Jehová te hace saber que él te hará casa. David quiere construirle la casa, pero le dice, él te hará casa. Y esto es muy importante porque, como vemos, la promesa de Dios a David se cumple, increíblemente se cumple. Pues la misma Estela, ¿no? Nos dice, ¿cierto? La Beit David, la casa de David. Y la palabra, ¿no? En este caso, Bayid, una casa, viene cierto, de, del hebreo y habla sobre dinastía. Y es increíble cómo en la intención de un hombre de poder construir algo precioso al Señor, que vio tal vez en sus guerras, en sus viajes, es Dios quien le construye una casa y no solamente no estoy hablando de un palacio, ¿no? Estoy hablando de una dinastía, pero también estoy hablando de un concepto teológico muy profundo, de la cual sale el Señor Jesús. Entonces, no hay mejor forma de ver este tiempo, este texto, que ver cómo Dios es un Dios de promesas que se cumplen, ¿no? Tú quieres hacer algo por Dios, pero Dios después siempre te paga mejor, ¿no? Siempre te da más, siempre te paga mejor. ¿No dicen amén a eso? Siempre te paga mejor. Y aquí usted como pastor, como predicador, puede sacar todas las enseñanzas que quiera, ¿no? Porque ya teniendo esto, se da cuenta, le da mayor iluminación, mayor sentido al texto, y de aquí usted puede enseñarlo y puede ¿no? Hacer una pastoral que puede inspirar a las personas a soñar para el Señor, a soñar para Dios, entendiendo de que todos los sueños que uno pueda tener para Él, Él te retribuye de una mejor manera. Y uno al final no lo hace por la retribución, ¿no? Sino que lo hace por el amor a Él. Pero incluso hasta la arqueología comprueba de que Dios es un Dios de pactos, es un Dios fiel que cumple lo que promete. Bueno, eso. Y la pregunta para los grupos pequeños va a ser esta, para que le saquen una fotito, ¿ya? Saquen una prueba. Bueno. ¿Cómo creen ustedes que la arqueología trabaja la historia en la Biblia? ¿Cómo creen ustedes que la arqueología trabaja la historia en la Biblia? Obviamente, ¿cierto?
lo que conversamos sobre los minimalistas, mi visión personal de la historia que les entregué, y vemos también, ¿cierto?, de que la arqueología puede asumir el registro histórico y puede darle una nueva luz e interpretación. Bien, antes de ir a los grupos pequeños, comentarios sobre esto, preguntas. Doctor, ¿Sí? Saúl por acá. Adelante. Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, Me quedó la duda. Lo que pasa es que cuando estaba hablando de los autores minimalistas Ajá. y eh, no sé, su tesis de que la historia de Israel es inventada, Ajá. obviamente yo no he leído el libro, así que no sé cómo presenta la información, pero ¿cómo, cómo eso lidia con las estelas que se han encontrado, con los cilindros que se han encontrado de reyes asirios o de otros pueblos que hablan acerca de Israel o que hablan acerca de personas Mm, eh, que, que eran de parte de Israel? sí. Sí, Esa excelente es mi pregunta. pregunta. Sí, excelente pregunta. El tema de los minimalistas ya está bien, porque los minimalistas han pasado por diferentes etapas y diferentes ciertos procesos. Estamos hablando de que esta forma de ver a la arqueología es de los años finales de los 50, 60, 70. Entonces, en este sentido ha ido variando, ¿no? Antes del 93, antes que se encontrara esto, ellos obviamente decían directamente la historia de Israel es una invención. Después empezaron a decir no, que los hallazgos encontrados han sido, eh, han sido manipulados, han sido interpretados erróneamente por los arqueólogos que quieren, cierto, validar la historia del texto bíblico. Entonces han atacado la veracidad de los mismos hallazgos. Entonces, en primer lugar, era atacar el texto mismo, después atacar la veracidad de los hallazgos. Pero cuando se dieron cuenta que los mismos arqueólogos serios de renombre, que también eran ateos o agnósticos en este caso, reconocieron la veracidad de los hallazgos. Por ejemplo, el mismo doctor William Dever, que es uno de los agnósticos más grandes en cuanto a la arqueología de Israel, él no cree en nada el señor, pero él dijo, y la fue a ver y la fue a observar, este hallazgo es verdadero. Y dijo, yo soy agnóstico, no creo en nada. ¿De qué me sirve a mí validar algo en cuanto al tema religioso? Esto es simplemente yo estoy validando algo que ven mis ojos. La piedra es antigua, no es forma de que esto se haya hecho, ¿cierto?, con materiales recientes, porque los cinceles son cinceles primitivos. No hay forma de que alguien pueda falsificar el deterioro del tiempo. ¿Quién puede falsificar el deterioro del tiempo en un escrito? Y él empieza a decir, no, no, esto es verdad. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Mi trabajo, dice él, es decir que esto es verdad. ¿Qué se hace con esa información? Ya tiene que ver, ¿cierto?, con los diferentes caminos que se pueden entregar. Entonces, los minimalistas ahí cambiaron otra vez y reconocieron que era verdad, pero lo que no reconocen en el sentido es, ¿cierto?, a la magnitud. O sea, existió David, existió una dinastía, pero ¿saben qué? No fue tan grande la dinastía, no fue tan poderosa, y David posiblemente era un rey tribal. Entonces, pasaron por las etapas de la negación del texto bíblico, de la negación del hallazgo y de la negación ahora del contenido en su magnitud completa. Entonces, recuerden que hay gente que por más que uno le ponga las cosas en la cara y usted encuentra algo, simplemente no es. Muchas veces es increíble porque hasta el otro día conversaba con un profesor que era agnóstico, ¿no? Él dice, hasta los mismos ateos son más fanáticos que los mismos religiosos. Ellos también son fundamentalistas. Se les ponen, ¿cierto?, las pruebas en la cara, pero no van a reconocer, y eso ya es un asunto de experiencia personal y obviamente eh, subjetivo. Sí, ¿hay otra pregunta?
¿Algún comentario? Vi al profesor Elí, no sé si era usted. Sí, sí, Pastor Ismael, buenas noches. Sí, buenas noches. Estaba pensando en el relato de Segunda de Samuel 7, con la pregunta inicial de la historia de Israel en el ámbito teológico. Y quería ponerme un poco en las sandalias de David, porque David le está hablando de edificar una casa para Jehová, una casa que no contuviera la presencia de Jehová. Y entre el versículo 9, donde Natán está hablando a David, diciéndole, así ha dicho Jehová, 11, 12 y 13, al menos en la Reina Valera, hay este juego de David querer construir una casa física y Dios decirle, yo te voy a construir una casa a ti, pero mirando dinastía. Pero en el 13, vuelta, regresa tu linaje, me hará casa y yo moraré. Entonces, yo quería ponerme un poquito en en las sandalias de David. ¿Cómo entendería esto, no? Yo estoy queriendo hacerte una casa física y él habría entendido así como yo te construiré una casa um, de dinastía, una casa de linaje. El contexto del versículo 12 y 13 lo presenta en sí, pero ¿cuál sería la reacción de David al escuchar eso de Natán en un sentido, ¿no? Ahí levanté mi mano y luego la bajé porque seguía leyendo el contexto y ya casi ahí hay una respuesta obvia, ¿no? Sí, muy bonito, gracias, sí, es muy lindo. No, se los dejo a ustedes, ¿no? Ustedes que son pastores, profesores y todo eso, yo quiero enfocarme en el ámbito arqueológico más que cualquier otra cosa, pero ustedes se dan cuenta cómo es el Señor y cómo Él trabaja, ¿no? En cuanto a, a sorprender, ¿no? Uno quiere sorprenderle a Él, pero el sorprendido es uno. El sorprendido es uno. En mi experiencia, tengo 37 años y les puedo decir de que el Señor me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a Él. Mucho más de lo que le he dado a Él. Él me ha dado todo. Todo y mira, es así, es así. Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Por favor, aunque sea lo más mínimo, o alguien que me pueda decir, ¿sabes qué? No pienso lo que piensa usted. También podemos, ¿cierto? Tener diferentes formas de opinar, si eso no hay ningún problema. Pero me gustaría escucharles. Si no, lo voy a dejar en sus grupitos. ¿Alguien más? Pastor, Sí, de nuevo por adelante. acá. Sí. Eh, Me gustaría más que nada como agregar un comentario Ujú, en cuanto al tema de la dinastía ujú, y que diga, por ejemplo, que en la estela de Teldán, que diga que, no sé, pues, el rey de la casa de David, ujú, eh, también se confirma con otra estela, la verdad que no recuerdo el nombre ahora, pero ujú. la leí por ahí. Era de un rey que era un rey de Israel y ¿Ya? que lo nombraba, me parece que era un rey, me parece que era un rey babilonio. Ujú, Lo nombraba en una de estas estelas y lo nombraba como hijo de hombre, siendo que por linaje no era hijo de hombre, por sangre, ujú. pero sí por tema de reyes, era como un sucesor. Ajá. Y eso también no se confirma por el tema de nombrarlo hijo de hombre sin ser sanguíneamente hijo de, está nombrando como una dinastía. Y tomando en Ajá. cuenta a Omri, que también fue uno de los, yo, o sea, para mí, fue uno de los Ujú, reyes más importantes de Israel, a pesar de que la Biblia no le da mucho, no habla mucho de él, porque no fue un rey bueno, ujú, pero históricamente fue un rey muy importante porque como que unificó el reino del norte, el reino de Israel, lo unificó, prosperó y se hizo famoso, se hizo muy conocido. Y por eso que nombraban a este rey como el rey como referencia, en este caso hombre, y a los reyes que siguieron le decían hijo de hombre.
Lo Ujú, mismo, por ejemplo, en el tema de David, como él parte de Judá, fue el rey más importante, bueno, de todo Israel, del reino unificado. Es como también una especie de confirmación en cuanto a la estela de Tel Dan, que era un rey de la casa de David, nombrando como uno de los reyes más importantes y poderosos quizás de la historia de Israel. ujú. Eso Sí, no sé si me enredé mucho. no, no, muchas gracias. Yo creo que lo que usted está nombrando es la estela de Mesha, del rey Moab, de Moab. Esa, sí, la estela Y, de Mecha, sí. y él, y claro, él habla sobre la dinastía de Omri porque en la perspectiva, ¿no? De los reyes que rodeaban al pueblo de Israel, Omri fue el más poderoso, fue el más fuerte. Él fue un hombre que hizo un montón de cosas por Israel, por engrandecerlo, ¿no? Entonces, bueno, les prometí que le iba a mostrar el templo, ¿no? Y aquí está el, el templo. Si se dan cuenta, este es el que se cree que es el templo de Jerusalén con todas las características, ¿no? que se han encontrado en el texto bíblico y en la arqueología. ¿Ok? Ahora, este mismo templo con sus dimensiones, con sus medidas, pero también con sus diseños. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí al fondo, ¿qué hay ahí? Hay como una especie de leones con alas, ¿no? Y el texto bíblico nos habla sobre eso, que eran de oro, según cierto el texto bíblico que el rey Salomón encontró. Pero, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ahí está. El mismo león alado en Aindara. Esto es, para que lo escriban por ahí, se lo voy a escribir en el chat, para que lo busquen ustedes en internet y todo eso. Se llama, bueno, no lo puedo escribir ahora, después lo voy a escribir. Se llama Aindara y tiene las mismas dimensiones del templo según el relato bíblico y según la arqueología. Entonces, en este sentido, quiero que recuerden de que Dios no quiso nunca un templo. Fue el deseo y la ilusión de un hombre, ¿no? En este caso de David. Y lo más probable es que él tuvo que haber visto ese templo en otro lugar. Y bueno, si usted ve el relato bíblico y se da cuenta cómo David peleó con Pedro, Juan y Diego, peleó con muchísimos reyes en diferentes partes, incluso visitó templos a ciertos filisteos y todo eso, lo más probable es que tuvo que haber visto estos diseños y los tuvo que haber cierto, dejado. Recuerden que David no construyó el templo porque según la teología bíblica era un hombre con mucha sangre en sus manos, pero sí lo construyó Salomón.